Ahora de lo que vamos a hablar es un poco sobre esto de estimación y significancia estadística. Como les venía diciendo, lo que vamos a probar es si nuestras hipótesis de trabajo funcionan probabilísticamente o si pueden ser soportadas por los datos. Pero como les decía, siempre va a haber una probabilidad, aún así sea muy pequeña, de que nuestra hipótesis sí ocurra. Y de esa manera, si hay una probabilidad de ocurrencia, aún por más pequeña, será difícil rechazar a nuestras hipótesis de trabajo. Para ello se utilizan mejor las hipótesis nulas, y a partir de ahí entonces definimos la probabilidad de que ocurra la hipótesis nula y definimos un criterio para entonces rechazarla. Eso es menos doloroso, equivocarnos al trabajar sobre la hipótesis nula es menos doloroso que a diferencia que cuando trabajamos directamente sobre las hipótesis de trabajo. Bueno, entonces, ya parte la otra es tomando en cuenta el tamaño del error aleatorio que tiene nuestra muestra o la variable en nuestra muestra respecto de la población teórica o la población teórica es la forma de la distribución normal. A partir de ahí, entonces, es que tomando esos elementos empezamos a hacer algo que se llama estimación. La idea de estimaciones quiere decir que cuando tenemos un valor a partir de nuestra muestra, ese valor lo vamos a contrastar teóricamente con el valor que debería ocurrir para la misma variable en la población. Esa es la estimación, intentar conocer el valor de nuestra variable en la población a partir de evaluar probabilísticamente el valor que nos hemos encontrado en nuestra muestra. De esta manera, tomen en cuenta que cuando se refiere a parámetro, estamos hablando de la medida de interés o la medida de nuestra variable en la población, y cuando hablamos de un estadístico, referimos al valor de nuestra variable de interés, pero en la muestra. Al hacer un proceso de estimación, de evaluar un parámetro a partir de un estadístico, o queremos ver si el estadístico lo podemos generalizar hacia la población, este proceso de estimación se puede realizar mediante dos instrumentos. El primero, y sobre el cual vamos a estar trabajando, se llaman a partir de estimadores puntuales. Otro instrumento para hacer estimación se llaman intervalos de confianza. Esto los vamos a estar viendo de manera alternativa o tangencialmente en las pruebas que vamos a estar haciendo, pero usualmente vamos a trabajar con pruebas de hipótesis para estimadores puntuales. Y entonces lo que vamos a estar probando son las estimaciones puntuales de hipótesis nulas. Las preguntas que vamos a estar contestando con estas pruebas de hipótesis a partir de estimadores puntuales es: ¿podemos negar cierto valor del parámetro? Y este valor al que nos referimos es el valor que hemos observado en la muestra. Al compararlo con el parámetro, ¿lo podemos negar o no? O lo que estamos viendo en nuestra muestra se parece a lo que debería ocurrir en la población o no. Y para ello vamos a hacer esto que se llama prueba de hipótesis nula, y vamos a evaluar eso con su nivel de significancia estadística o criterio para saber en qué momento sí rechazamos o no rechazamos una hipótesis nula. En cambio, cuando utilizamos el instrumento de intervalos de confianza, lo que estamos respondiendo es cuáles son los valores del parámetro que son creíbles, a partir de la información que tenemos en la muestra. Bueno, continuando con el tema de estimación puntual, Vilalta define que una estimación puntual es la representación numérica de una característica de una población que se realiza a partir de una muestra. Es un estadístico muestral para estimar un valor de interés en una población o universo. De manera un poco más sencilla, la estimación puntual es probar probabilísticamente si lo que estamos viendo en nuestra muestra probabilísticamente es algo excepcional, es algo que tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, o es algo que tiene una probabilidad alta de ocurrencia respecto del comportamiento teórico de una población. Pero al hacer esa comparación, recuerden que lo que vamos a estar haciendo en el fondo
es lo siguiente, es probar cuál es es probar la probabilidad de ocurrencia de nuestra hipótesis nula frente a la probabilidad de ocurrencia de nuestra hipótesis de trabajo o alternativa, y en ese sentido vamos a encontrar un área muy difusa. Un área difusa es donde la probabilidad de la hipótesis nula es pequeña, pero también parece que la probabilidad de la hipótesis alternativa es muy pequeña. Esa área es un área muy difusa y es un área donde podemos cometer muchos errores, donde creemos que estamos posicionados sobre esta curva, pero en el fondo estamos posicionados sobre la curva de la hipótesis nula o viceversa. Y es muy importante tomar esto en cuenta porque ahí se definen áreas de error. Esas áreas de error son muy importantes tomarlas en cuenta al momento de llevar a cabo una prueba de significancia estadística o una prueba de hipótesis sobre un estimador puntual. Por estimador puntual me refiero a que, por ejemplo, usualmente se suele trabajar o tradicionalmente se suele trabajar con un valor básico, y es el valor de la media para una variable que hemos calculado utilizando los estadísticos de medida de tendencia, estadísticos descriptivos de medida de tendencia central. Esa media que ustedes ya conocen es sobre la que vamos a estar haciendo estimaciones. Por ejemplo, lo que vamos a probar es si la media que vimos para nuestra muestra también ocurre como media para esa misma variable, pero en la población. Y ahorita, y bueno, y a continuación hablaré sobre los tipos de error en las pruebas de